y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Empujando los límites de la divulgación con John Lea, temporada 7, episodio 13, transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien, bienvenidos nuevamente a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estoy aquí con Cody Good. Y en este episodio les estamos trayendo nada menos que a John Lea, el hijo del inventor del Learjet. Y en este primer segmento van a verlo compartir sus antecedentes con ustedes. Así que, sin más preámbulos, les traigo a John Lea. Historia de John. John Lea. ¿Sabe? Que mi padre era Bill Lea y él desarrolló el Learjet. Y yo estaba muy involucrado en la aviación desde el principio y volé para diferentes aerolíneas en todo el mundo. Y en 1985 empecé a interesarme por esta cosa ovni, en la que no creía. Hay una reunión aquí de vez en cuando o cada par de años, aquí en Las Vegas, de los pilotos del sudeste asiático, y hablando con uno de los chicos, él mencionó que había estado estacionado en Bend Waters, y dije, ¿ah? Allí es donde supuestamente aterrizó ese platillo. Y él dijo, no supuestamente lo hizo, no lo vi, pero conozco a los pilotos que lo hicieron. Y entonces le dije, ¿quieres decir que estas cosas son reales? Y eso fue lo que me inició en todo esto. Y entonces, con todo lo que me encontré, me llevó un poco más lejos. David Wilcock. Muy bien. En nuestro próximo segmento, vamos a entrar en el verdadero meollo del asunto, donde tenemos un caso clásico en la literatura ovni. Me enteré de esto creo que incluso antes de la Internet, porque para mí, antes de la era de Internet, tendría que ir a la librería y buscaría los nuevos libros de ovnis y, por supuesto, toda esta información está un año desactualizada, pero uno de los nombres que surgieron en esos libros fue siempre Bob Lazar. ¿Quién es Bob Lazar? Lo van a averiguar ahora mismo en este próximo segmento. Vamos a ver. El comienzo de un informante. John Lea. Su nombre era Jane Huff, el tasador. Y estábamos hablando de ovnis, y Bob Lazar estaba sentado allí, girando los ojos, y dijo, «Ustedes son locos». Él dijo, «Trabajé en Los Álamos. Si hubiese habido algo secreto así, lo habría sabido. Y lo he oído tantas veces. Es gente increíblemente ignorante que dice, «Yo habría sabido». De todos modos, durante el resto del verano, le dimos a Bob la información suficiente para que él pudiera comprobar con sus amigos que todavía trabajaban en Los Álamos, averiguaran que, bueno, si algo estaba pasando, porque sí, saben muchas cosas. Así que llamó al Dr. Chela, que había conocido en Los Álamos, y le dijo que quería volver a entrar en el campo científico. Y Chela dijo, ¿quieres trabajar conmigo en Livermore, aquí en California? ¿O quieres trabajar en Nevada? Bob dijo, quiero trabajar en el Área 51. Chela dijo, de acuerdo, permíteme llamarte de vuelta. Así que, esto fue en octubre de 1988, y Bob, en las próximas semanas, obtuvo 3 entrevistas. Y él iría a EGNG, que es Egerton, Germeshausen y Greer, donde había un panel, y lo entrevistaron. Y él aprobó todas las entrevistas, quiero decir. Estaba en lo cierto con todo lo que querían saber en lo científico, dónde había estado y qué había estudiado en la universidad, y todo ese tipo de cosas. En la segunda entrevista, su primera pregunta fue, ¿cuál es su relación con John Lea? ¿Y qué más haces con John? Así, definitivamente, había interés. Solía venir por la noche y hablábamos de tonterías sobre lo que estaba pasando. Dijo, hoy vi un disco. Y yo dije, ¿qué? Vi un disco. Yo dije, ¿el suyo o el nuestro? Él dijo, el suyo. Le dije, ¿fuiste al Área 51? Y él dijo, sí. John. Y le dije, bueno, ¿qué haces aquí? John. Le dije,
¿Sabes que te siguieron? ¿Por qué no trabajas un rato? Descubres lo que está pasando y luego hablas de eso. Bob dijo: John, ¿has tomado tanta basura en los últimos años? Bob dijo: quería decirte que es verdad. Yo estuve en su interior, lo toqué, no es nuestro. Es de miles de millones de años de luz de distancia o donde sea. Y así fue como conocí a Bob. Y trabajó durante los próximos meses. Y nos decía cuándo iban a ser los vuelos de prueba. Siempre un miércoles por la noche. Y manejábamos hasta allí. Y tomar fotos o vídeos y cosas. Una de las veces nos pillaron. Y allí es cuando los guardias de seguridad nos detuvieron dentro del sitio de prueba. Estábamos todavía en tierra de la Oficina de Administración de Tierras, OAT, y era legal. Pero ellos dijeron: podemos hacerlo. Terrible de difícil para ustedes, si ustedes permanecen aquí. Así que nos fuimos y salimos por la carretera. Ahí fue cuando el sheriff del condado de Lincoln nos detuvo. Salga del auto, manos arriba, ya sabes, todas esas cosas. Ellos querían saber dos cosas. ¿Por qué hay 4 personas en su carro? O 5 personas ahora. Y solo había 4 cuando la seguridad lo detuvo. Y Bob había salido corriendo del desierto. Y la otra cosa era: ¿dónde está la 9 milímetros? Porque Bob había dicho que consiguió una 9 milímetros. Después de aproximadamente una hora, el sheriff, y yo solía saber su nombre muy bien, dijo: no sé por qué me han dicho esto, pero me han dicho que les deje ir. Y no dijo nada más. Así que volvimos a casa, y temprano, a la mañana siguiente, fue cuando Dennis Mariana, el tipo para quien Bob trabajó, dijo: Bob, no vayas al avión, te voy a recoger. Vamos a ir a Indian Springs. Indian Springs es ahora Craig, base de la Fuerza Aérea. Y ahí es donde está el centro de todas las actividades de seguridad del sitio de prueba. Y lo llevaron allí. Lo sacaron del coche con una pistola en la oreja y le dijeron: ahora, Bob, cuando te dimos esta autorización, no significaba que debías llevar a todos tus amigos y decirles sobre los platillos voladores. Así que, en ese momento, la esposa de Bob estaba teniendo una aventura con su instructor de vuelo, que Bob no sabía, pero que ellos sabían, porque estaban escuchando todos sus teléfonos. Todo estaba intervenido. Mi casa, la casa de Bob, la casa de Jane, todo. Así que ellos le dijeron: cuando tengas tu vida arreglada, puedes volver. Y Bob dijo que la razón por la que nunca regresó fue el hecho de que los 2 últimos viajes que hizo hasta el Área 51, él podría recordar llegar a la 737 para ir a Groom Lake y bajar, pero había un vacío en medio. No funcionaba, sin importar lo que hiciera. No había nada. Así que eso le molestaba. Quería saber en qué iba a trabajar, pero su control mental está ahora muy avanzado. David Wilcock. Así que, Corey, quería empezar cuando mencionó a Edgarton, Hermeshausen y Greer. Creo que es el nombre del contratista de defensa de EG&G. Currygood. EG&G es una de estas compañías del CCI, conglomerado corporativo interplanetario, que aparecen en todo el lugar. David Wilcock, bueno, están directamente involucrados en ingeniería inversa de naves espaciales de naturaleza avanzada. Currygood, sí, trabajando en diferentes componentes de ellos. David Wilcock, bueno, ahora, él también mencionó los Álamos, y algunas personas podrían estar lanzando críticas sobre eso y decir: oh, es solo una instalación nuclear. ¿Están realmente jugando con armas nucleares allí? ¿O hay algo más? Currygood, no. Siempre hay otros programas que se ejecutan por debajo. Pensé que era muy interesante cuando afirmó que Bob Lazar giró sus ojos y dijo: si hay algo que está pasando allí, lo habría sabido. Tuve un incidente cuando trabajé en la Reserva Federal. Uno de mis subordinados se levanta de su escritorio, se vuelve hacia mí. Él estaba en la Fuerza Aérea por 8 años y dijo: trabajé en todos estos lugares donde ellos dicen que los ovnis están siendo volados y diseñados con ingeniería inversa. Y él dijo: si esto realmente existiera, lo sabría. Y él solo me estaba mirando y yo estaba pensando: David Wilcock, correcto. Currygood.
Así que esto es algo común. Mucha gente trabajaría en torno a este tipo de actividad y, debido a la compartimentación, no tienen ni idea de lo que está pasando. David Wilcock. Así que, sí. Él dijo que después de regresar al Área 51 un par de veces y no tener memoria del trabajo que hizo allí. Y Lea está diciendo que la tecnología de control mental ha llegado a este nivel de mejoramiento. Es posible que también haya experimentado cosas en los Álamos y lo hayan dejado en blanco también en esa fecha. Kurigud estaba absolutamente en blanco. Ellos habían desarrollado el proceso de blanqueamiento antes en astronautas, personas involucradas en el programa espacial, e incluso utilizaban algo de eso en nuestro primer programa nuclear. Ellos estaban haciendo estudios y haciendo barridos mentales en las personas químicamente, todos los diferentes tipos de métodos. Así que esto es algo que se remonta a 1940. David Wilcock, bueno, ahora quisiera que nos refiriéramos a Bob Lazar en detalle, porque el testimonio original era extremadamente fascinante, enmarcó mi carrera entera y realmente él no la tocó en lo absoluto, pero él es el centro de cómo eso pudo ser posible. Así que lo primero que quiero lanzarle es el elemento 115. El testimonio de Bob Lazar fue que había, por ejemplo, un elemento transuránico superpesado que tiene un peso atómico de 115 y que esa era la fuente de propulsión para la nave. Ahora, en el momento en que esos libros salieron, nadie había podido conseguir ese peso en un elemento tan pesado para formarlo realmente. Pero Lazar dijo que una vez que se llega, creo que era a 112 o 113, de repente ya no es radiactivo. Se convierte en un elemento estable, sino que es muy denso y todo lo que se tiene que hacer es disparar protones y este desprende enormes cantidades de energía y así es como la nave se alimenta. Ya hay una pequeña esfera en la que está el elemento 115, es como un triángulo. Luego hay un tubo que sube, que él llamó una guía de ondas, y que este era el sistema de propulsión de la nave. Así que me pregunto si algo de ese aspecto del testimonio de Lazar es algo que usted pueda comentar o aclarar para nosotros. Kurigud estaba diciendo que la propulsión y la planta de energía eran una y la misma cosa. David Wilcock, sí. Kurigud, bueno, eso tendría sentido para algunas de las embarcaciones extraterrestres más avanzadas, pero muchos de ellos estaban utilizando motores de campo de torsión que eran muy similares al Glock. David Wilcock, de acuerdo. Kurigud, que tenía una central eléctrica separada que canalizaba grandes cantidades de electricidad a estas unidades de torsión, y normalmente habría 3 de ellas en la mayoría de estas naves. David Wilcock, esa es una parte muy importante de lo que dijo Lazar, y quiero llegar a eso en un minuto. ¿Está usted familiarizado con la idea de que los elementos que son superpesados, es decir, con un peso atómico alrededor de 115, podrían volverse estables de nuevo y no radiactivos, que realmente se podrían mantener sin morir? Kurigud, la tabla periódica que estaba en la pared de varias naves en las que me encontraba cuando estaba trabajando con los científicos contenían más de 112 o 114 o 118 elementos. David Wilcock, ¿en serio? Kurigud sacude con la cabeza para confirmar esto. David Wilcock, muy bien. En este próximo segmento vamos a entrar en el papel de Lea y la compañía aeronáutica de su padre en el desarrollo de lo que ahora pensamos como el programa espacial secreto. Esto es muy fascinante. Échale un vistazo. El programa espacial secreto y la Estación Espacial Internacional. John Lea. Sé que mi padre fue el principal contratista de la antigravedad en 1952, y tengo los papeles de eso. Desafortunadamente para él, no podía mantener la boca cerrada, y bajó a Bogotá en 1953 y empezó a hablar de ovnis. Así, tan cerca como estuvo, lo echaron fuera del programa, pero Lee Incorporated todavía se mantenía con ese material antigravedad, y creo que se completó en su totalidad en 1956, lo que significa que teníamos naves para entonces. Ya sabe, toda la enchilada para entonces. KWA Yalain es a donde van todas las cosas secretas. Todos esos lanzamientos se realizan en el Pacífico Sur,
y la isla Kwajalein, en el Ronald Reagan, se lanzan probablemente cada 2 días. Probablemente hay 1000 astronautas clasificados que suben todo el tiempo. Así que yo estaba trabajando en ATS, a Job Top Secret, por encima del secreto máximo, o donde sea que estuviera, y estábamos hablando de las discrepancias de que el transbordador se elevara y tardara 48 horas para llegar a la Estación Espacial Internacional, cuando solo les tomó a los rusos 1 hora, y luego lo mismo, cuando se desprendieron de la Estación Espacial Internacional, ¿por qué les llevó más de 48 horas regresar? Y por supuesto, lo que estaban haciendo es... Y lo que me alertó fue uno de los vídeos que tenían cuando el transporte llegó allí. Abrieron la puerta y estaba lleno solo a la mitad. Así que lo que estaban haciendo era tomar tantas cosas como les fuera posible para los astronautas, que estaban haciendo todo secreto. Y por supuesto, las cosas que tenían que tener como frutas y perecederos y cosas así, y que tenía que subir y ser descargado. Y entonces los rusos siempre lanzarían el mismo día que se lanzaba el transbordador, y esas cosas que tenían en su cohete serían transferidas al transbordador, y cuando volviera a bajar, la razón por la que les llevó 2 días fue que iban a todas las estaciones espaciales diferentes y dejaban caer todo lo que los rusos les habían dado. Lo que me lleva a la Guerra Fría. Creo que fue una mentira. Nunca hubo Guerra Fría. Siempre nos hemos aliado con los rusos. David Wilcock. Entonces, en primer lugar, Corey, John Lea está describiendo cómo su padre con su compañía aeronáutica, aparentemente, fue puesto a cargo de desarrollar la antigravedad, o al menos fue uno de los grupos encargados de eso. Currywood, correcto. David Wilcock. Y fue esencialmente extirpado de la investigación antigravedad, aunque su propia compañía todavía estaba involucrada en ella, y por lo tanto, él cree que, por 1956, nosotros en realidad teníamos platillos voladores en funcionamiento. Así que vamos a empezar con esta pequeña porción de datos, y lo que su experiencia y antecedentes sugieren es la verdad detrás de lo que acaba de decir acerca de esto. Currywood, bueno, la forma en que usted afirmó era exacta, porque lo era... Al igual que Tompkins lo estaba haciendo, estaban sembrando esta información a muchos ingenieros y compañías diferentes. David Wilcock, ¿como en estos paquetes? Currywood, en estos paquetes. David Wilcock, ¿podría un paquete incluir planos de trabajo de prototipo de antigravedad que entonces tendrían que hacer ingeniería inversa o algo así? Currywood, sí. Es decir, si usted tiene 5 grupos diferentes, con 5 equipos de ingeniería diferentes, no todos vienen con el mismo concepto. Entonces, usted tiene 5 diferentes, o algunos conceptos diferentes, que están siendo trabajados por diferentes equipos, que no son polinización cruzada o contaminación entre sí. David Wilcock. Ahora, la siguiente cosa que abarcó fue las fechas, ya sabes, 1952 y 1956, donde cree que teníamos prototipos en funcionamiento. Eso suena muy cerca de algo de lo que dijo en el programa. Currywood, ¿lo es? Y es justo durante el tiempo que todo se estaba desarrollando. David Wilcock, ahora, usted había mencionado antes que los Estados Unidos habían llegado a un cierto punto en su propia investigación, pero esencialmente golpeó una pared de ladrillo, y que, por lo tanto, la facción separatista nazi sobrevuela Washington D.C. en 1952, con el fin de obligar que se haga una tregua, que los Estados Unidos querían hacer eso en parte porque necesitaban información de los alemanes para poder perfeccionar su propia antigravedad. ¿Es eso cierto? Currywood, sí. David Wilcock, entonces, ¿qué cree que estaba pasando con Lea Aeronautics en ese momento? ¿Fue solo la influencia alemana la que logró que perfeccionara esa tecnología como dijo en 1956? Currywood, de lejos, tras las bambalinas, este grupo separatista alemán se había infiltrado en el complejo militar industrial justo después de Paperclip. La infiltración había comenzado. Y luego, después de los sobrevuelos, hicimos el acuerdo con el grupo nazi. Entonces, sí, se infiltraron como locos después de eso. David Wilcock, bueno, la siguiente cosa de la que habla Lea es esta isla en la que dijo que aproximadamente 1000 astronautas estarían trabajando fuera de Kwajalein y haciendo misiones espaciales.
Eso parece mucho menos que algunas de las cosas de las que hemos hablado. ¿Es posible que este sea el programa espacial secreto del CMI, Complejo Militar Industrial, al que se está refiriendo ahora? Curry, sí, es lo que es. David Wilcock, entonces, ¿cómo encajan esos números con lo que has escuchado sobre el programa del CMI, Complejo Militar Industrial? Curry, no hay un montón de detalles sobre los números, pero había un número de islas que estaban lanzando estos cohetes multietapa, como cohetes viejos. David Wilcock, oh, vaya. Curry, y estaban prestando servicios. Así es como crearon algunas de estas estaciones espaciales. Algunas de estas estaciones espaciales del CMI, Complejo Militar Industrial, están hechas de diferentes etapas de cohetes que, una vez que se utilizaron para salir de la órbita, entonces transportaron estas piezas juntas, como todas soldadas juntas, en casi un círculo, pero más bien como un círculo aplastado. David Wilcock, ¿como un octágono? Curry, como un octágono. Y tendrían como 2 o 3 capas de esas, y en el medio tienen más de esos tipos, como el fuselaje o etapas de cohetes, que se vuelven a la inversa, y entonces la estación gira, creando como una tercera gravedad o algo así, y los transbordadores vendrían y atracarían en la parte superior del radio de la rueda. David Wilcock, así que utilizaron el transbordador espacial. Curry, sí. Usaron el transbordador espacial, los cohetes convencionales, y más adelante, cuando empezaron a desarrollar estos grandes transbordadores triangulares, los llamaron los transbordadores. Tenían un montón de espacio para traer toda la comida, y quiero decir, traen cosas y traen cosas de vuelta. David Wilcock, entonces, ¿qué opina cuando está hablando del transbordador espacial que demora 40 horas para hacer el mismo trabajo que los rusos hacen en una? Supongo que lo que está haciendo ahora es que está confirmando que eso podría ser trabajo que se está haciendo, al igual que él dijo, a través de las bases del programa espacial secreto del CMI, Complejo Militar Industrial, como esas. Curry, sí, los transbordadores espaciales que vimos de niño, que se acoplan con estas estaciones espaciales secretas, estaban ayudando a construirlas desde el principio. Cuando estábamos desarrollando la flota de transbordadores, vemos estos triángulos negros. Esas son las que sirven ahora a estas varias estaciones espaciales y tienen satélites tripulados que tienen de 3 a 6 personas que giran dentro y fuera. David Wilcock, ¿qué pensaban los astronautas que estaban haciendo? ¿Era esto como la guerra de las galaxias y defendernos contra los ataques nucleares de los rusos? ¿Ese tipo de cosas? Curry, es el programa La Guerra de las Galaxias, SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica. David Wilcock, de acuerdo. Curry, todos habían jurado el secreto. Todas las personas que fueron capaces de estar en el programa de los astronautas. Creo, como hemos dicho antes, eran francmasones, personas que tenían en otros proyectos en el ejército, y habían demostrado que podían mantener la boca cerrada, por no mencionar que también usaron un poco de blanqueamiento en ellos. David Wilcock, muy bien. Tenemos otro segmento de Lear ahora, en el que describe algunas de sus propias informaciones sobre esta base misteriosa y enigmática que hay en el medio de Nevada, en el suroeste. Vamos a ver. Trabajando con extraterrestres. John Lear. Siempre cuento esta historia sobre el Área 51. Ellos contrataron a un guardia de seguridad cuando empezaron a desmoronarse, y se suponía que se sentaría en una de estas intersecciones del pasillo. Una de las mantis religiosas viene caminando, así. John balancea sus hombros de un lado al otro, y el guardia la mira, y tiene un ataque al corazón, y muere. Así que lo que hicieron fue que ahora eran más cuidadosos. Durante un periodo de 3 o 4 semanas, destellan fotos diferentes para que no se asusten cuando una de estas cosas pasee por el pasillo. Joe Resnick me decía que estaba trabajando en un laboratorio con un reptil y dijo que se parecen a nosotros, y la única diferencia es que cerrarían el párpado interior de vez en cuando y los sorprendería cada vez que hicieran eso. Tenían 2 pares de párpados. David Wilcock, de acuerdo. Vamos a recoger la segunda parte primero.
Está describiendo a un reptiliano que dice que se parece a nosotros, excepto por una membrana nictitante en el ojo. Eso nos suena exactamente como el mismo tipo de reptilianos de los que ha estado hablando. Entonces, ¿por qué crees que el aspecto humano de un ser sería llamado reptil? ¿Qué crees que estaba pasando allí? Kurigud. Hay una serie de diferentes tipos de seres reptiles de los que hemos hablado. David Wilcock, claro. Kurigud. Pero esto podría ser incluso un híbrido, para todo lo que sabemos. Un híbrido humano con un reptil. David Wilcock. Ya que ha visto personalmente un montón de diferentes tipos de extraterrestres, ¿vio alguno que tuviera una membrana nictitante como lo que describió? Kurigud. Hay muchos seres diferentes, especialmente los acuáticos, que tienen una membrana que va de esta manera. Corey usa 2 dedos delante de su ojo y los mueve juntos y separados horizontalmente, y luego tienen un párpado que hace esto. Corey coloca el pulgar y el índice delante de su ojo y los mueve juntos, separados verticalmente. David Wilcock. Así que este tipo de cosas entran en la otra cosa. Donde él está hablando de la mantis, supongo que hay una especie de choque psicológico al que se va a enfrentar cuando se enfrenta a una vida extraterrestre como esta. Kurigud. Es muy raro que vayan a poner a una persona que no está aclimatada a los no terrestres en una situación con los no terrestres. Al principio les mostrarán a ellos fotos de muertos no terrestres. Les mostrarán como un videoclip. Entonces llegarán a ver un muerto y luego se aclimatan lentamente para interactuar con estos no terrestres. Hicieron un montón de pruebas para ver cómo la gente iba a tomar la divulgación, y a menudo sería personal militar al que se exponía a los no terrestres, y nunca fue una buena reacción. David Wilcock. ¿Son los seres mantis uno de los tipos más difíciles de ver? Kurigud. La mantis y los reptilianos. Hay una reacción visceral programada. No me importa quién seas, lo avanzado que crees que eres. Cuando ves por primera vez estos seres, tu cuerpo, antes de que tu mente tenga la oportunidad de procesarlo, tu cuerpo tiene algún tipo de extraña reacción visceral. David Wilcock. Pete también ha descrito el sonido del desplazamiento de la quitina mientras usted está alrededor de uno de estos seres mantis, que incluso el sonido de sus cuerpos moviéndose es como muy inquietante y lo hace sentir tenso aunque no los vea. ¿Alguna vez experimentó eso? Kurigud. Sí, hay un número de seres que tendrían un tipo de como un exoesqueleto externo, tipo insectoide, y hacían ruidos o sonidos casi como un tipo de sonidos de uña, solo un tipo extraño de sonidos, pero en realidad no era tan inquietante para mí. David Wilcock. Está bien, así que en este próximo clip vamos a tener una información realmente contenciosa sobre la idea de la naturaleza de nuestro sistema solar. Espere hasta que escuche lo que Corey tiene que decir, porque, a pesar de que esto puede parecer difícil de creer, hay un testimonio convincente para respaldar lo que Lea está a punto de decirnos. Vamos a ver. Nuestro sistema de estrellas revisado. John Lea. Nuestro sistema estelar con el Sol y supuestamente los 9 planetas. Hay realmente 40 planetas, y muchos de ellos están ocultos para que no podamos verlos por varias razones, y quieren mantener todo esto en secreto. Pero hay tantas cosas entre los 40 planetas, sus lunas, sus satélites. Carl Sagan diría, sí, bueno, probablemente hay extraterrestres, pero ¿están a millones de años? No, no lo están. Están justo en la Tierra. Probablemente el 25% de la población de la Tierra, es extraterrestre. Por supuesto, también somos extraterrestres, pero... David Wilcock. Así que hablemos de esto. ¿Es posible que haya otros planetas por ahí? Kurigud. Bueno, hay otros planetas y planetoides. Algunos de ellos dentro y fuera del cinturón de Kuiper. Los llaman objetos del cinturón de Kuiper. Algunos de ellos están siendo detectados. Se están detectando anomalías gravitacionales y los astrónomos empiezan a decir, sí, hay algo allá afuera. Pero algunos de los planetas, al igual que Plutón, creo que Plutón está a 17 grados del plano eclíptico en su extraña órbita. David Wilcock, correcto. Es el único planeta o planetoide
que está desplazado en el registro oficial. Very good, correcto. Y tenemos un sistema solar muy desordenado. Hay otros planetas y planetoides que tienen extrañas órbitas fuera del plano eclíptico. David Wilcock. Y él mencionó que tienen satélites alrededor de ellos, lo que significa también lunas. Very good, ¿sí? David Wilcock. Entonces, ¿es cierto en base a su experiencia? Very good, sí. Es decir, tienen una atracción gravitatoria propia. Algunos de ellos tienen muchos objetos que son similares a las lunas que los orbitan. Sin embargo, hay una gran cantidad de objetos por ahí todavía para la astronomía convencional por descubrir. David Wilcock ya había mencionado que la alianza del programa espacial secreto tiene presencia en el cinturón de Kuiper. ¿Son todos estos diferentes planetas de los que ahora estamos hablando? Planetas y satélites ocupados de varias maneras. ¿Todos los bienes y raíces se utilizan esencialmente de una forma u otra? Very good. Todos ellos han estado ocupados en el pasado o están siendo ocupados ahora, tanto por nuestra flota espacial como por los no terrestres. David Wilcock. Así que la otra cosa que él discutió era la idea de que el 25% de los habitantes reales de la Tierra, y este no podría incluir cualquier persona en la superficie, sería mi suposición, el 25% podría ser extraterrestre. ¿Cómo se ajusta ese tipo de estimación porcentual con lo que su inteligencia sugeriría? Digamos, Draco en la Antártida, las civilizaciones de la Tierra interior, ese tipo de cosas. Very good. Bueno, para mí sonaba como si estuviera diciendo que vivían entre nosotros igual que nosotros. David Wilcock. Very good. El 25% de la población, la cantidad de Draco y otros seres que están por debajo de ciertas áreas de nuestro planeta excede por mucho a eso. No he oído ninguna información que declarara que había muchos no terrestres viviendo entre nosotros como nosotros. David Wilcock, correcto. Very good. Lo que dijo también es que todos somos extraterrestres, lo cual es cierto. Mucha gente habla, creo que soy un híbrido. Sí, lo eres. Todos somos híbridos. Todos somos experimentos genéticos. Y tenemos inventario genético de todo el cosmos. David Wilcock, muy bien. Ahora, tenemos otro segmento para ti, en el que Leah va a describir su propia inteligencia que rodea la Luna. Es un poco diferente de lo que he escuchado y lo que Corey ha oído, pero en lugar de discutir sobre ello, solo queremos tratar de encontrar un terreno común aquí. Así que, echemos un vistazo. Los hombres en la Luna. John Leah. La Luna es artificial. Los dos rusos que escribieron el libro acerca de ser una nave espacial estaban en lo cierto, lo era. Y hay todo tipo de cosas dentro de la Luna. Y sí, es artificial. Para monitorearnos sobre lo que está pasando. Ellos, ya sabes, los humanos que viven allí, están completamente separados de los grises que tienen los laboratorios allá arriba. Calculo que, probablemente, haya 250.000 de personas en la Luna, ahora mismo. No son seres humanos como nosotros, sino seres humanos de algún otro lugar. Y solíamos pensar que los grises recogerían a 1 de 10. No, los recogen a todos, y lo hacen todo el tiempo. Y les dan programas actualizados y cosas por el estilo, y fantásticos laboratorios que tienen allá arriba. Y si calculamos que hay 7.000 millones de personas en la Tierra, eso es un montón de viajes. Y se dice que, si alguna vez se mostraran sin el camuflaje, el cielo estaría negro todo el día, con las naves yendo y viniendo, llevando a todas las personas de un lado al otro, y haciendo todas las pruebas y cosas así. David Wilcock. Cuando Leah describía que la Luna era artificial, esto por supuesto es algo de lo que he hablado muchas veces. Entonces, ¿tuvo alguna idea adicional sobre esta parte de lo que tenía que decir con respecto a la idea de que podría haber 250.000 de personas que viven en la Luna? Parece que algunas de las cosas que hemos estado hablando podrían ser mucho más de 250.000. Very good. Es muy probable que sea muchas veces eso. David Wilcock. Very good, sí. La Luna está tan desarrollada, especialmente en el interior, como él estaba diciendo. David Wilcock. Hay una afirmación muy fuerte que se hace aquí,
es que todo el mundo en la Tierra está siendo objeto de estos secuestros por los grises. No estoy seguro de dónde escucho esto, pero no parece que coincida con lo que he escuchado de otros miembros, y tengo curiosidad acerca de lo que su experiencia de ese tipo de información sería. Currygood. Bueno, hay un gran número de secuestros que ocurren por otros seres que no son los grises. David Woolcock, claro. Currygood, ¿sabe? Hay un gran experimento pasando por aquí, y hay un gran número de personas que están siendo secuestradas, pero no es todo el mundo, es decir, solo la logística de eso. Además, mencionó que los cielos estarían llenos de embarcaciones si no estuvieran encubiertas, es decir, no sería negro, pero veríamos una cantidad asombrosa de tráfico aéreo si no estuvieran encubiertas, tanto nuestras propias embarcaciones como las suyas. David Woolcock, ¿tienen algún tipo de carretera o algo así, o conductos por donde la nave entra? ¿Acaso están totalmente dispersos por todo el cielo como insectos? Currygood, correcto. Tienen corredores de vuelo en los que vuelan, incluso los Anshar. Tienen que volar dentro de ciertos corredores de vuelo, pero estos artefactos están volando tan rápido que podrían estar volando por todas partes y no va a ver si se desacoplaron, a menos que se detengan o vayan muy lentos. Se están moviendo más rápido, ya sabe, miles de fotogramas por segundo, pero hay mucho tráfico en estos corredores. David Woolcock. Muy bien. Bueno, este ha sido un viaje realmente fascinante, con el testimonio de John Lea, el mismo hijo del increíble pionero aeronáutico Lea, el responsable de lo que hoy llamamos Learjet. Esto es la divulgación cósmica y espero que lo hayan disfrutado. Sé que yo lo he hecho. Estoy aquí con Currygood y nos vemos la próxima vez, aquí en Gaia. Gracias por su atención. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.